Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre Thomas Hobbes. Empiezo con que la ética de Hobbes está basada en el miedo, en un pacto entre enemigos para evitar la mutua destrucción. Thomas Hobbes fue un filósofo inglés, nació en 1588 y murió en 1679. Fue hijo de un vicario inglés, estudió filosofía en Oxford, donde descubrió la mecánica de Galileo y el rigor o seriedad de las ciencias empíricas. También conoció a Francis Bacon, que le contagió el desprecio por la metafísica. Como uno de los autores más representativos de la modernidad, sitúa al individuo o a la persona en el centro de su pensamiento filosófico. El problema que se plantea Hobbes es cómo conciliar el interés común con los intereses particulares de cada individuo. Hobbes defiende que el bien común jamás se ha conseguido por la buena voluntad de los seres humanos, sino al contrario, ha sido por el miedo. Para conseguir preservar o proteger el orden social, es necesario un Estado poderoso al que todos obedezcan. O sea, es necesario un orden social que proteja a los individuos y evite que se destruyan entre sí, cayendo en una supuesta guerra de todos contra todos. Hobbes cree que, al igual que la ciencia descubre las leyes de la naturaleza, o sea, por medio de la observación, las leyes del comportamiento humano también deben basarse en la observación de los pensamientos y deseos que guían la acción del ser humano. Y de esta forma se pueden descubrir universales o ideas, ¿no? en la moral, que para Hobbes se concretan en el derecho de toda persona a la autodefensa y en la prohibición de hacer daño al otro. Continuando, también Hobbes habla de un estado de naturaleza que es una situación hipotética en que los individuos o personas viven en estado salvaje, siguiendo sus impulsos más primarios. Y en este estado de naturaleza el hombre es un lobo para el hombre. O sea, es la guerra de todos contra todos. Y para Hobbes la libertad nos llevaría a la autodestrucción y para impedirlo hay que construir un poder artificial. O sea que el Estado, las leyes y las constituciones políticas son necesarias para restringir la libertad y de esta manera velar por la seguridad de las personas. Si los individuos evitan caer en el estado de naturaleza, solo lo hacen por egoísmo, porque temen a la muerte. Y la finalidad de conservar la vida se sustenta en el contrato social, entendido como un pacto entre enemigos. El contrato social sirve para explicar la convergencia o coincidencia de los intereses individuales del bien común. La transferencia de derechos entre el poder estatal y los súbditos que entregan al soberano parte de sus derechos a cambio de menos libertad y para obtener un poco más de seguridad. La teoría del contrato social de Hobbes pone los cimientos o base del concepto liberal de la libertad. La libertad entendida como el poder hace todo aquello que no está prohibido por la ley, es decir, la libertad negativa, que el fundamento de comportamiento ético sean el miedo y la ambición humana, es decir, que lo más importante en las sociedades es la represión. Bueno, en conclusión, para Hobbes, el miedo por la muerte y el deseo de vivir en paz es lo que hace que los hombres creen un pacto para crear una sociedad. Y este estado Hobbes le llega a llamar Leviatán. Gracias, doctor. Gracias, compañeros. Buenas noches.